Buenísimo. Pues mil gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Estuve siguiendo los paneles anteriores o las presentaciones anteriores. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar con rockstars, ¿no? de la industria energética y personas que vemos todos los días en el vaivén y en las noticias, en los periódicos, etc. Antes que nada, aplaudo este tipo de foros en donde se motiva el intercambio de ideas y el cuestionamiento proactivo, ¿no? El país, sin duda alguna, en general, y la industria están muy polarizadas, ¿no? A lo cual nos lleva, y mi pensamiento es que se requieren críticas constructivas. Y aparte de críticas constructivas, se requieren sin duda líderes que puedan entender la agenda de la administración y las preocupaciones de la inversión privada, ¿no? Muchas veces uno critica a la inversión privada o a la administración, pero sin tomar en consideración que uno requiere de otro, ¿no? Y también sin tomar en consideración que México es parte del mundo de la globalización y se tienen que poner las cosas en contexto. Pero ¿quién soy yo? Ya estaban comentando por ahí, agradezco muchísimo a la introducción. Yo soy Alan Zachar, soy asociado senior de Clifford Chance, que es una firma internacional de abogados con 36 oficinas en 23 diferentes jurisdicciones. Representamos a bancos y a sponsors y a desarrolladores en el financiamiento y desarrollo de proyectos de energía en América Latina. Ya están mencionando algunas de las transacciones en las cuales he estado involucrado, pero hoy vengo en mi rol de Future Energy Leader por parte del World Energy Council, que es la organización de energía más importante a nivel global, que actualmente encabeza y preside la doctora Angela Wilkins. Me invitaron a platicar sobre la transición energética en México. Sin embargo, y como se los estaba comentando, creo que es importante saber lo que está pasando a nivel mundial para entender lo que está pasando en México, ¿no? Podemos hablar de transición energética, ¿no? Pero creo que es importante, antes de que hablemos de transición energética, ¿qué es la transición energética, ¿no? O sea, que a mi gusto, ¿no? Y lo más sencillo de explicar y lo más sencillo de comentar, es un cambio estructural en los sistemas energéticos, ¿no? También es importante que nos preguntemos qué tipo de industrias toca, ¿no? En mi parecer, lo que he leído y lo que he estudiado y lo que me he enfrentado, toca todas las industrias, no solo a la industria de la generación, que normalmente la gente se enfoca en los grandes proyectos eólicos, en los grandes proyectos solares. Pero no solamente toca la generación, ¿no? También toca el lado de la demanda, que es el lado del uso, como por ejemplo el transporte y los procesos industriales. Otra pregunta importante es, ¿cuánto tiempo y cómo llegamos ahí, ¿no? Que sin duda es un compromiso a largo plazo. Se dice que es el reto más importante del siglo XXI, ¿no? A eso me lleva que no podemos decir que es un reto sencillo, es un reto relativamente o muy complicado, ¿no? Y por otra parte es preguntarnos si toca o no muchos o pocos intereses, ¿no? Creo que no solamente toca los intereses del gobierno, pero también al sector privado, ¿no? Y también toca intereses no solamente de los países, sino intereses regionales e intereses globales, ¿no? Esto se ha venido hablando desde hace mucho tiempo y empezamos con esta tendencia de cambio climático, o los inicios de cambio climático empiezan con lo que se le llamaba el protocolo de Kioto, ¿no? Pero tomó un segundo aire muy importante con el Acuerdo de París y lo que le llaman los Sustainable Development Goals, que son los objetos de desarrollo sostenible. Y estos tratados internacionales es el eterno debate entre lo que le llaman el hard and soft international law, ¿no? Si es ejecutable o no, o en caso de incumplimiento de estos tratados, ¿qué pasa, no? Pero bueno, independientemente de eso y de que les dejo ese cuestionamiento a ustedes, el Acuerdo de París, nada más les recuerdo la importancia del mismo,
lo negociaron, fue un hito increíble, ¿no? Lo negociaron 196 países, hubo consenso en su momento de todos los países que lo estuvieron negociando, lo firmaron 189 países por ahí y lo ratificaron más de la mitad de los países que lo firmaron, ¿no? En el Acuerdo de París se establecen algunos hitos importantes contra el cambio climático, que a su vez los Sustainable Development Goals hablan también de esos hitos importantes en contra del cambio climático y atacan estos Sustainable Development Goals transversalmente algunos retos del siglo XXI, ¿no? Como es la pobreza, la igualdad, la salud y la energía, ¿no? Que es lo que nos toca hablar el día de hoy. De estos Sustainable Development Goals, solamente para que se den una idea de lo importante que es la energía a nivel global, de estos 17, ahí ven el circulito que son 17, 3 tienen que ver con temas energéticos, ¿no? Para que se den una idea en términos numéricos, que me gusta poner las cosas en contexto, ¿no? El primero Sustainable Development Goal que toca temas relacionados con energía es la energía económica y no contaminante, ¿no? Así se llama ese goal, que es el goal número 7, ¿no? Para que se den una idea, 1 de cada 7 habitantes del mundo no accede a energía, ¿no? Por otra parte, 90% de las emisiones de CO2 a nivel global vienen de la energía, ¿no? Y 3,000 millones de personas dependen de combustibles contaminantes para cocinar, ¿no? Lo que le llaman el Challenge of the Clean Cooking, ¿no? Por otra parte, el segundo Sustainable Development Goal que incluye o habla de temas de energía es el tercero, salud y bienestar, ¿no? Para que se den una idea de nueva cuenta, ¿no? En términos numéricos. 7 millones de personas, perdón, mueren al año derivado de causas de exposición al aire contaminado, ¿no? Es una brutalidad. Por otra parte, el último goal que toca temas de energía es el de acción por el clima, ¿no? Que es el Sustainable Development Goal número 13, ¿no? Que es el marcado en verdecito, ¿no? Ese va alineado a lo que establece el Acuerdo de París, ¿no? Que es limitar el calentamiento global a por debajo de 1.5 grados centígrados, ¿no? Y tratar de reducir las emisiones globales de CO2 en un 45% entre 2010 y 2030. O sea, hablando de todos estos retos, sin duda alguna el cambio climático es uno de los retos o el reto más importante del siglo XXI, ¿no? Y la última pregunta que nos tenemos que hacer es si esta es la primera transición energética que el mundo ha sufrido, ¿no? Y la respuesta es no, no es la primera, ¿no? Para ponerles un poquito de contexto, la primera revolución o transición energética que hubo antes de la revolución industrial, dependíamos de biomasa, ¿no? Que es quemar madera, dependíamos de molinos de viento, no necesariamente energía eólica como la vemos actualmente, pero bueno, el concepto es similar. Ruedas de agua, ¿no? En el agua. En la revolución industrial cambiamos de biomasa centralizado o dependiente de biomasa a carbón, ¿no? Que fue lo que yo le llamo la primera revolución industrial, la primera transición energética, ¿no? Dependíamos del carbón, pero después, con el boom petrolero, cambiamos de carbón a petróleo, ¿no? Porque era más fácil de transportar y el costo tal vez era un poco más económico. De petróleo pasamos a gas, ¿no? Con la crisis del petróleo en 1970, que se dieron cuenta, y tal vez fueron de los primeros momentos en los cuales se entendió con más detalle lo que se le llamaba la seguridad energética, se dieron cuenta que no podían depender del cartel de la OPEC, ¿no? Entonces empezaron a diversificar en Estados Unidos, por lo menos, su mix energético, ¿no? Empezaron a trabajar también mucho en eficiencia energética y empezó en su momento, ¿no? A estudiarse el fracking del gas natural, ¿no? A lo cual, en su momento,
pues, digo, actualmente dependemos a nivel global o en Norteamérica, ¿no? Del gas natural, ¿no? Y ahora, la última transición energética, ¿no? Es a fuentes que emiten menos CO2, ¿no? A generaciones limpias. Es interesante porque el común denominador de todas estas transiciones energéticas, de las que les comentaba al inicio, ¿no? Es el costo y un poquito entrando a la crisis petrolera, la seguridad energética, ¿no? Pero tal vez es la primera vez que ponemos el cambio climático en el centro, ¿no? O, no quiero decir tanto en el centro, pero que le dan un enfoque con respecto al cambio climático en esta transición energética, ¿no? Y quiero que recuerden el tema de costos, ¿no? Porque a final de cuentas, los costos son el gran driver de todas las transiciones energéticas, ¿no? Para poner un poquito de contexto, ¿no? En la última transición energética, que es la que estamos viendo ahora, ¿no? Hace 10 años era imposible hablar de transición energética, ¿no? Normalmente las corporaciones, los países, los estados, las regiones, aparte del cambio climático, uno de los drivers que nos estaba comentando es el costo, ¿no? En 2009, por ejemplo, lo más caro, la producción más cara de energía era eólica, ¿no? Tenemos aquí 359. Y ahora, solar y eólica es lo más competitivo en términos de precios, ¿no? Lo cual nos quiere decir que la transición energética en este contexto, ¿no? Contexto de costos, puede ser mucho más factible que hace 10 años, ¿no? Obviamente, el gas natural y otras fuentes son mucho más competitivas, no en base a precio, ¿no? Sino en base a lo que le llaman la intermitencia. El gran problema de las energías renovables, ¿no? No nada más de las energías limpias, porque son cuestiones distintas, hablar de energías limpias y energías renovables. Las energías renovables, su gran problema es el componente de intermitencia, ¿no? Entonces, el día de hoy, ¿qué temas vamos a tratar, ¿no? Y cuáles son las cosas en las cuales me quiero enfocar. Me quiero enfocar en el mix energético, ¿no? Después hablar de seguridad de suministro, después hablar de equidad energética, ¿no? Después los recursos necesarios, ¿no? Los dineros que se necesitan para llegar a esa transición energética. Y después los trends que vemos a nivel global, ¿no? ¿Qué estamos viendo a nivel global y qué es lo que vamos a poder traer en México en su caso, ¿no? ¿Por qué no empezamos a hablar de del mix energético? Perdonen, algo pasó por aquí. ¿Por qué no empezamos a hablar del mix energético y del consumo energético, ¿no? También, ¿de dónde proviene esta energía y quién la usa, ¿no? A nivel mundial, aquí nada más para que se den una idea, el 20% aproximadamente, o un poquito más del 20% depende de carbón. Después pasamos al petróleo, el gas natural, ¿no? Nuclear, y una muy poquita porcentaje corresponde a solar y eólica, ¿no? Es este amarillito que se ven por acá. Pero lo interesante que quiero resaltar es el incremento que se ha visto en las energías renovables y también derivado del precio del gas natural y la seguridad energética que el gas natural te da, ¿no? También el incremento ha sido importante, ¿no? Está aquí energías renovables y gas natural, ¿no? Pero quiero hacer un contraste, ¿no? Y quiero analizar para llegar después a México lo que estamos viendo en Alemania, ¿no? En China, en Francia, en Estados Unidos. Porque luego creo que estamos comparando diferentes jurisdicciones, diferentes países, ¿no? Con México, ¿no? Lo cual creo que es difícil, ¿no? Porque no podemos estar comparando peras con manzanas, ¿no? Tenemos que comparar manzanas con manzanas. Y muchas veces he escuchado decir, es que en Alemania o es que en China está pasando esto, ¿y por qué no está pasando en México, no? O normalmente los mexicanos tendemos a ver mucho Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos se hace esto y en México no se hace esto? Bueno, en Alemania, y esto es interesante, ¿no? Gran parte de su mix energético depende de
carbón, ¿no? Después pasamos a energía nuclear, que antes era muy importante. Ahora han tratado de diversificar su fuente importante. Gas natural, siguen dependiendo, importando mucho gas natural, normalmente de Rusia, ¿no? Pero han tenido un importante incremento en energía solar y energía eólica, ¿no? Para darse una idea, Alemania acordó que para 2038, para 2038, cerrará todas las plantas de carbón, ¿no? 2038, 2038. ¿No? Y no les estoy hablando de lo que está pasando en Alemania en términos de hidrógeno, ¿no? Después quiero hablar también de energías o de tecnologías integradoras para que se den cuenta de lo que está pasando en otras jurisdicciones, que ahí sí tal vez es donde tenemos que enfocarnos en algunos aspectos, ¿no? Después pasamos a Francia, ¿no? ¿Qué pasa en Francia? En Francia, podría decir, más del 70% depende de energía nuclear, ¿no? A nivel mundial, aquí lo estábamos viendo, a nivel mundial, nuclear tal vez se acortó un poquito, derivado de las contingencias que han habido a nivel mundial, ¿no? El gran problema de la energía nuclear es tal vez su peligrosidad, ¿no? Pero también su costo, ¿no? Normalmente estas plantas nucleares se construyen en un lapso de, no sé, 8 años, 7 años, y tienen muchos, lo que le llaman en inglés, ¿no? Cost overruns, ¿no? También Francia está incrementando su share en energías renovables, pero sigue dependiendo de la energía nuclear, ¿no? Que es energía limpia en ciertos aspectos. China, ¿no? Creo que es importante ver lo que está pasando en China. En China, sin duda alguna, la aceleración económica que ellos tuvieron y pasar en términos de desarrollo, lo que estamos viendo ahorita en China hoy en día, ¿no? Pero hay que recordar que, pues bueno, tradicionalmente ellos, más del 70% de su mix energético, más del 60% de su mix energético, depende de el carbón, ¿no? Hoy en día alguna de las tendencias que se están viendo a nivel global es empezar a hablar de, en vez de descarbonizarte, ¿no? Muchas jurisdicciones están empezando a analizar o implementar tecnologías que le llaman el green carbon, ¿no? Bueno, contamina menos, tiene un efecto menor en términos del cambio climático, pero para que se den una idea, ¿no? De lo que está apostando China en términos de energías renovables, ¿no? No obstante que el 60% o más del 60% depende de generación a carbón, ¿no? En 2017, mundialmente se hicieron inversiones en energías renovables en aproximadamente $300 billion. Si lo comento en inglés, porque es un término, lo quiero decir en dólares, ¿no? $300 billion. En español sería 300 mil millones de dólares, ¿no? De los cuales China invirtió por ahí del 45%, 126 billion dólares, ¿no? De dichas inversiones globales, ¿no? Pero no obstante, creo que el reto no es solamente en lo que China está invirtiendo en energías renovables, pero también cómo le va a hacer para reducir esa dependencia en el carbón, ¿no? ¿Cómo le van a poder hacer para convertir, ¿no? En energías limpias, independientemente de que se esté hablando del green coal, ¿no? Después pasamos a Estados Unidos, en donde también el mix energético importante depende de carbón, de gas natural y de energía nuclear. Sí han estado haciendo inversiones muy importantes en solar y en eólico principalmente, pero creo que todos los países están viendo en este reto, ¿no? Que para hablar de energías renovables tienes que hablar de tecnologías integradoras de la energía, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de ello, porque uno de los principales problemas, ¿no? Y creo que no nos deberíamos de tapar los ojos aquí, es la intermitencia de las energías renovables, ¿no? Quiero pasar al mix energético de México, ¿no? Que esto si lo llevamos un poquito más para atrás, ¿no? Podríamos ver que gran parte del mix energético en México era las hidroeléctricas, después pasamos a la era del combustóleo,
Después pasamos a la era del gas natural, y la era del gas natural principalmente por los precios que se ven en Estados Unidos. Hay una ventaja competitiva muy importante para tomar ventaja de los precios del gas natural que se ven en Estados Unidos, ¿no? Ahí el gran problema es un tema de seguridad energética. ¿Qué pasa si nos convertimos dependientes al 90, al 70, al 80% del gas natural que Estados Unidos nos manda a México, ¿no? Como podrán ver aquí, las energías renovables son no tantas, ¿no? Las energías limpias creo que son más, ¿no? Porque nuclear se considera energía limpia. También ciertos componentes de las hidroeléctricas y también ciertas plantas de gas natural, ¿no? Siempre y cuando cumplan con ciertos grados o ciertos estándares de polución. Pero en México tenemos en el mix energético 30% de energías limpias, ¿no? 25% hoy en día, ¿no? Son energías renovables. Aquí son estadísticas hasta 2018, pero hemos incrementado algo de energías renovables de forma importante. Y para 2024, ¿no? Aquí lo importante es que México tiene que tener 35% de energías limpias en su mix energético. Hoy en día, lo que entiendo es que tienen 30% de energías limpias. ¿Cómo le vamos a hacer para llegar a un 5% más? Del otro lado, creo que es importante analizar la parte de la oferta, pero también la parte de la demanda, ¿no? La parte de la oferta son los generadores, ¿no? El mix energético, de dónde proviene esa energía. Pero por otra parte es el lado de la demanda, ¿no? ¿Quién usa esa energía? A nivel global, los dos más importantes o los tres más importantes consumidores de esa energía es la industria, el transporte y a nivel residencial, ¿no? Y es en donde ahí tenemos que hablar de eficiencia energética, que es uno de los componentes más importantes de la transición energética, ¿no? Creo que muchas veces nos estamos enfocando en la parte de la generación, ¿no? En la parte de la generación sin ver estas tecnologías de la integración que después vamos a hablar de. Pero después no estamos analizando lo que está pasando del lado de la demanda, ¿no? Para que se den una idea, en México, la mayor, podría decir por ahí del 20, 25, 30% del uso se enfoca en el transporte, que creo que tal vez va a ser uno de los principales challenges o retos que vamos a ver para tratar de reducir esa emisión de efectos, de reducir la emisión de CO2 a nivel de transporte y también a nivel industrial, ¿no? Toda esa franja de la maquila en el norte del país, que si bien, pues digo, como México, gran parte de nuestro Producto Interno Bruto depende de la industria y depende de lo que está pasando en términos de los tratados que se han firmado y ratificado con América del Norte, ¿no? Con respecto a México, ¿no? Aquí pueden ver que tenemos muy poquito uso de electricidad en el transporte, que tal vez es uno de los importantes retos que vamos a tener, como bien lo había comentado. ¿Cómo haces el shift de gasolinas, naftas, diésel, ¿no? ¿Cómo es el shift de diésel para transporte pesado a electricidad, ¿no? Es uno de los retos que ahorita está analizando mucho Uruguay, ¿no? Uruguay está tratando de convertir ese consumo de diésel en camiones pesados a camiones de electricidad o camiones que tengan una solución de hidrógeno, ¿no? Que en un ratito vamos a hablar también de estas energías integradores, incluyendo el hidrógeno. Para que se den una idea y que seamos realistas en lo que está pasando a nivel global, estos son los escenarios del International Energy Agency, ¿no? No son datos míos, ¿no? Esta es la generación o el mix energético que se tenía en 2014, ¿no? Y estos escenarios, que creo que es siempre muy importante analizar los escenarios, que CPSACA, Current Policy Scenario, ¿no? NPS refiere a New Policy Scenarios,
y 450 refiere a ciertos escenarios que se establecieron en 2009, ¿no? En 2009 ellos veían la transición energética de esta forma, ¿no? ¿Qué pasa en CPS y NPS? CPS es cómo va a evolucionar los mercados si los países no cambian sus políticas y continúan con las políticas existentes, ¿no? Y NPS son las nuevas políticas anunciadas, pero no implementadas aún, ¿no? Incluyendo los compromisos bajo el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, a 2040, aquí siguen viendo, o seguimos viendo que dependemos a nivel global, estoy diciendo, dependemos de el carbón, dependemos también en un range entre el 28 y 27% del petróleo, del gas también, ¿no? Y por aquí tenemos a las energías renovables, ¿no? Esto es como se va a ver, o lo que se plantea y como se podría ver el mix energético a nivel global en 2040, ¿no? Creo que regresando al punto de comparar peras con manzanas, que tal vez no es lo correcto, normalmente vemos a jurisdicciones como Uruguay o jurisdicciones como Costa Rica, ¿no? Que su mix energético en realidad son energías limpias. En términos de Costa Rica, tienen una capacidad instalada muy importante de hidroeléctricas, ¿no? Y con respecto a Uruguay, tiene una capacidad instalada dependiente de, la mayor parte dependiente de eólicas, ¿no? Pero, digo, Costa Rica ni Uruguay tienen al mayor productor de gas natural como vecino, ¿no? Y tampoco tienen el nivel industrial que tiene México, ¿no? Entonces creo que es importante poner y ver el mix energético, cómo se ve a largo plazo, ¿no? Para ver también y analizar y poner en contexto a México, ¿no? Gran parte de la solución, y regreso al punto, y no quiero ser muy repetitivo, son estas tecnologías de la integración, ¿no? Tecnologías integradoras, que son las baterías, ¿no? Que es el hidrógeno, que es el carbon capture de CO2, ¿no? Y también son los smart grids, ¿no? Pero de nueva cuenta, más adelante vamos a hablar de eso. Por otra parte, también quería hablar de la seguridad de suministro, ¿no? Y de la equidad, ¿no? Que ahorita estoy hablando de la seguridad de suministro y después vamos a hablar de la equidad energética. Pero lo importante aquí es entender, ¿no? Que si un sistema energético quiere llegar a ser sustentable, ¿no? Tiene que tomar en cuenta tres importantes principios. Y el World Energy Council ha estado trabajando muchísimo en estos tres principios desde el 2010, ¿no? Estos tres principios deben de estar ligados entre ellos, pero se debe de a su vez encontrar un balance perfecto, ¿no? Estos tres principios es la seguridad energética, la equidad energética y el tema ambiental, ¿no? La sustentabilidad. En términos, esto es lo que le llaman el trilema, ¿no? Un balance entre la seguridad, el acceso y la sustentabilidad, ¿no? Para darse una idea, ¿no? Son 128 países que son medidos en términos de estos tres, a estos tres términos de balance, ¿no? Entre los cuales obviamente se encuentra México, ¿no? De estos 128 países, México se encuentra en el lugar 40, ¿no? Suiza se encuentra en el lugar 1, ¿no? En el primer lugar. Pero bueno, también, de nueva cuenta, es muy difícil comparar una economía de Suiza, ¿no? A una economía de México, ¿no? A nuestros principales, nosotros dependemos, ¿no? De otro tipo de industrias, ¿no? Nuestro PIB depende de otro tipo de industrias, ¿no? Entonces, creo que querer estar en el número 1 y replicando lo que está haciendo Suiza podría ser algo difícil, ¿no? Pero bueno, la idea es tratar de estar lo más balanceados en la medida de lo posible, ¿no? No puedes decir, yo quiero ser 100% renovable si vas a poner en riesgo tu seguridad energética, ¿no? O tu equidad energética. Regreso a explicar, ¿no? Lo que es la seguridad energética y la equidad energética, ¿no? La seguridad energética en realidad consiste en garantizar que el sistema energético sea altamente confiable, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Desde el suministro de los energéticos hasta la entrega de la energía final al usuario, ¿no? Pero sobre todo,
que sea resiliente a fenómenos climáticos, ¿no? Tomando en consideración la intermitencia, ¿no? Y los ataques cibernéticos hoy en día, ¿no? Tal vez en 2010 los ataques cibernéticos no eran tan importantes en cuanto a la ponderación de la seguridad energética, pero hoy en día, sin duda alguna, los ataques cibernéticos son muy importantes, ¿no? A final de cuentas, gran parte de las cosas ya están vinculadas con lo que le llaman the Internet of the Things, ¿no? Y luego pasamos a la equidad energética, ¿no? Que eso es a lo que le llaman aquí acceso. La equidad energética refiere a asegurar que toda la población tenga acceso a la energía, pero por otra parte, no nada más que tenga acceso a la energía, sino asegurar que existan esos precios accesibles a toda la población. Y por último tienes el tema ambiental, que es la sustentabilidad, ¿no? Que a final de cuentas es tratar de minimizar hasta donde sea posible, y creo que quiero subrayar aquí, hasta donde sea posible minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Les quiero poner un ejemplo, ¿no? Japón. Japón tiene muy pocos energéticos primarios, ¿no? La mayoría los importa, ¿no? Su problema real, ¿no? Es el de la seguridad energética. Porque depende de la importación, ¿no? La parte ambiental la maneja muy bien, ¿no? Y lo mismo que la equidad energética, ¿no? Entonces, aquí no tengo el trilema de Japón, pero también sería importante analizarlo, ¿no? Aquí tengo el de Suiza, el de México y el de Nigeria, ¿no? Para que cada quien pueda ir sacando sus propias conclusiones. De nueva cuenta, por favor, no me tomen a mal lo que estoy tratando de decir. Sin duda alguna, el tema ambiental es prioritario y es sumamente importante, pero no se pueden dejar de lado los otros dos factores, que es la seguridad energética y la equidad energética. Aquí, para que se den una idea, y estamos hablando originalmente de seguridad de suministro, para que se den una idea de a lo que me quiero referir, en 1970, con respecto a la crisis petrolera, hubo un shortage muy importante de petróleo, ¿no? Y de productos refinados en Estados Unidos, lo cual casi paralizó, ¿no? A Estados Unidos en general. En donde, de nueva cuenta, ya lo había comentado, en 1970 Estados Unidos empieza a tratar de hablar y entender lo que es la eficiencia energética, cómo le hago para que mi industria camine sin inyectar mucha energía, ¿no? Y por otro lado, empezar a analizar el gran potencial que tenía el gas natural, ¿no? Y el fracking. Que de nueva cuenta, no quiero hablar de temas ambientales con respecto al fracking, porque estoy seguro que por ahí alguien va a tratar de ponderar el impacto que tiene el fracking en el medio ambiente y la utilización del agua, pero sin duda alguna, poco a poco tenemos que llegar a esta transición energética, ¿no? Y hay muchos expertos que dicen que el gas natural es gran parte de la ecuación de esta transición energética. Esto es México en 2019, ¿no? Tampoco, no quiero llegar a un tema político, no quiero hacer críticas al sistema de distribución o a la planeación, ¿no? Pero en 2019, sin duda alguna, hubo una escasez de productos refinados, ¿no? Lo cual paralizó al país, ¿no? Eso hace a la seguridad energética. En términos de equidad energética, que es el otro punto que quería platicar, aquí tienes un mapa de cómo se ve el mundo de noche, ¿no? Sin duda alguna, no es que se haya tomado al mismo tiempo, ¿no? O sea, Google hizo un trabajo muy interesante aquí, en donde pudo mezclar cómo se ven distintas jurisdicciones en la noche, ¿no? Aquí ves Estados Unidos, que en la noche está muy prendido, ¿no? La gran diferencia entre las costas es que tal vez parte todavía en California sigue siendo de día y tal vez por aquí en Nueva York ya es de noche. Pero bueno, el punto es que toda su población tiene acceso a la energía, ¿no? México ha hecho un trabajo importante. Esto es África, es increíble. Esto es Sudamérica. No todo Brasil está poblado, ¿no? Porque es muy grande. Y esto es la India, ¿no? Europa tenemos por acá.
y lo cual está correlacionado con el GDP per cápita, ¿no? En cierto sentido, ¿no? El nivel de desarrollo que tiene un país también se puede medir por medio del acceso a la energía que tiene su población, ¿no? Que tenemos a África aquí un poco afectado, ¿no? Regreso otra vez para que tengan una idea. Por acá vean lo que está pasando en esta parte de África y el desarrollo que tienen por acá, ¿no? En Australia, ¿no? Bueno, Australia es un país muy grande. Pero bueno, en términos de acceso a la energía y pobreza energética, quiero hacer una comparación entre, no sé, Congo, Etiopía, Tanzania, Nepal, ¿no? Senegal, Lower Middle, ¿no? Indonesia, Vietnam, Upper Middle, que es Tailandia, Sudáfrica, México, China, Argentina, y High, que es Chile, Alemania y Japón, ¿no? Aquí lo importante es nuestra dependencia de la biomasa, ¿no? Que se puede también ver mucho cuál es tu equidad energética en términos del grado de biomasa que estás utilizando, ¿no? Esto es una gráfica que yo creé, tenía curiosidad del acceso a la electricidad en diferentes jurisdicciones. Aquí tenemos a México, a Estados Unidos, que desde 1990 tiene acceso 100% de su población. México, que ha hecho un trabajo muy importante en la electrificación, ¿no? Que en 1990 estábamos por acá y creo que es hasta 2015, estamos casi 100% electrificado, ¿no? Colombia y Argentina, que hemos hecho, podría decir, un trabajo importante asimilable, ¿no? Sí, en términos para hablar de renovables, que creo que mucha gente asocia renovables con transición energética, lo cual a mi parecer no es 100% correcto, ¿no? Es un gran componente de las energías renovables de la transición energética, ¿no? Pero no es el 100%, ¿no? O sea, no quiere decir que para 2040 todo el mundo tiene que llegar todo el mundo tiene que ser, el mix energético de todo el mundo tiene que ser renovables. No, creo que eso no es correcto bajo mi percepción, ¿no? Pero lo que sí es importante aquí es ver, o sea, ya cumplimos uno de los principales retos, que era reducir el precio a las tecnologías renovables, ¿no? Solar y eólico, que antes era incomparable y ahora es muy competitivo. Pero la otra parte de la ecuación son las tecnologías integradoras, ¿no? El gran problema de las renovables, lo que yo comentaba, era la intermitencia. Todo el mundo lo sabe en este foro y creo que no es importante, no es necesario explicar el componente de las intermitencias que tienen las energías renovables, ¿no? Pero para poder quitarle ese componente de intermitencia a las energías renovables y que realmente pueda competir con otro tipo de energía, ¿no? Y para poder también incluir un componente importante de seguridad en el mix de renovables, tenemos que hablar sin duda alguna de energy storage, ¿no? Almacenamiento. ¿En dónde estamos ahí? Hidrógeno verde, ¿en dónde estamos ahí, no? En Chile, en Uruguay, en Australia, en Alemania, en Inglaterra. O sea, hay foros que se están hablando de qué es el hidrógeno verde, ¿no? No nada más foros de qué es el hidrógeno verde, sino proyectos pilotos que se están implementando. No nada más proyectos pilotos que se están implementando, pero sino la discusión de la regulación, ¿no? En diferentes jurisdicciones. Para darse una idea, el plan de recuperación de la Unión Europea y de Alemania contempla una inversión muy importante en términos de energías renovables y también gran parte de la gran inversión en energías renovables, de la gran inversión en hidrógeno verde, ¿no? Sería importante ver y analizar lo que está haciendo Chile con lo que le llaman la misión Cavendish, si quieren apúntenlo y búsquenlo por ahí para que se den una idea, o Uruguay con lo que le llaman el proyecto Verne, ¿no? Y hablo de jurisdicciones de Latinoamérica para que realmente podamos comparar manzanas con manzanas, ¿no? Ellos están debatiendo, ¿no? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? Para 2050
Chile quiere exportar el 1% del hidrógeno verde a nivel mundial, ¿no? Esto representa aproximadamente, estaba leyendo, billones de dólares en un revenue, en un ingreso, ¿no? Si pudiéramos hacer eso y tomar ventaja de la facilidad de producción de hidrógeno verde, ¿no? Para aquellos que no saben qué es el hidrógeno verde, básicamente el hidrógeno es hidrógeno, ¿no? Pero el hidrógeno se utiliza en diferentes procesos industriales y por otra parte se puede almacenar, ¿no? Y puede almacenar electricidad, lo cual puede ser una solución muy importante para la solar, ¿no? Que el principal problema de la solar es que no se puede almacenar, ¿no? Tal vez sí se puede almacenar en baterías de litio, ¿no? Pero bueno, el hidrógeno verde es otra solución de almacenamiento, ¿no? Para poder almacenarlo, ¿no? Y tal vez otra vez convertirlo en electricidad de ese hidrógeno verde. O en vez de almacenarlo y convertirlo en electricidad, lo puedes utilizar para exportarlo y utilizarlo en otros procesos industriales, ¿no? La refinación, ¿no? Utiliza mucho hidrógeno. La producción de fertilizantes, la producción de acero, ¿no? Entonces, por eso yo estaba diciendo, del lado de la demanda tenemos que ver cuáles son las soluciones, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para que el acero sea verde, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para que las minas sean verdes, ¿no? En Chile se está haciendo un debate muy importante de cómo puedes utilizar el hidrógeno verde para hacer green mining, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ese sector de la demanda más verde, ¿no? Tal vez, de nueva cuenta, nos estamos enfocando mucho en el lado de la generación, pero también tal vez nos tenemos que enfocar en el lado de estas tecnologías integradoras y principalmente del lado de la demanda, ¿no? Del lado del transporte, del lado de la industria. ¿Cómo vamos a hacer para que esas compañías, ¿no? Puedan subirse al barco, ¿no? Al barco del tema ambiental. Y creo que la respuesta, muy importante, aparte de los compromisos que se están haciendo, son los costos, ¿no? Si no hay costos atractivos, ¿no? Para este tipo de tecnologías, que son la energía, el almacenamiento en litio, el hidrógeno verde, smart grids, carbon capture storage, ¿no? Que México ha hecho una labor importante de investigación, difícilmente se va a poder llegar a una transición energética como lo tenemos planeado. Para que se den una idea, ¿no? Para 2015, si seguimos con las políticas actualmente implementadas, se necesita 95 trillones de dólares, ¿no? Para llegar a la transición energética, ¿no? 95 trillones de dólares, ¿no? Y esto no son, o sea, se requieren billones de dólares de inversión anual para poder llegar a una transición energética. Y no quiero no quiero decir una transición energética acelerada, ¿no? Pero por otra parte, ¿qué están haciendo los privados, no? Los privados a nivel mundial, ¿no? Están en un tren muy importante. Bueno, ya no es tren de los green bonds, ¿no? Que es utilizar el mercado de capitales para captar recursos y enfocarlos en proyectos ambientales, ¿no? Sostenibles, sustentables. Ahora estamos hablando de los Sustainable Development Goal Link Bonds, ¿no? Que eran estos 17 goals, ¿no? Emiten ciertos recursos para ser vinculados con alguno de estos 17 goals, ¿no? ¿Qué pasa si incumplen con estas metas? La tasa de interés, ¿no? De estas compañías se incrementa, ¿no? Después tenemos iniciativas como lo que estamos viendo con Facebook, Walmart, Bank of America, ¿no? Que es la iniciativa de RE100, ¿no? Que es una iniciativa global de 241 compañías que también están haciendo un esfuerzo muy importante del lado de la demanda para poder llegar a una transición energética acelerada. Amazon no lo puedes dejar afuera de la ecuación, ¿no? Con lo que están haciendo el Amazon Climate Pledge Fund, que contempla inicialmente una inversión de $2 billones, con la intención de ser net zero carbon para 2040. ¿Qué quiere decir esto? Esto realmente es bien complicado, pero ellos están haciendo algo al respecto, ¿no? Esto, sin duda alguna, compañías del calibre de Walmart, de Amazon, ¿no? Van a causar que los generadores o van a causar que los productores de estas tecnologías, ¿no? Puedan invertir más en desarrollo y les cueste un poco menos generar estas tecnologías de la integración.
Estamos viendo también lo que se le llama, no sé si lo han escuchado, ESG criteria, ¿no? Que son Environmental and Social and Governance criteria, ¿no? Que son un reporte de las empresas públicas o de los fondos de inversión con respecto a su cumplimiento ambiental y social. Hace 10 años o 15 años esto ni existía, ¿no? Y ahorita estamos hablando de ciertas compañías, no nada más que están obligadas a hacer estos reportes o acatarse a estos criterios, a estos estándares, sino que lo están haciendo de forma voluntaria, ¿no? Y tenemos del otro lado el otro componente muy importante, ¿no? Que son la banca o los asesores financieros o los estructuradores financieros. Y quiero poner el ejemplo de JP Morgan, ¿no? Con la creación del Development Finance Institution. ¿Cómo creen o cómo piensan que estos 93 trillones de dólares que estaba hablando, 95 trillones de dólares, ¿de dónde los vamos a sacar? ¿Cómo los vamos a canalizar? Entonces, todo el mundo en el sector, bueno, no todo el mundo, algunos actores del sector privado están haciendo una labor muy importante con respecto a la transición energética, ¿no? Cada quien está poniendo su granito de arena. Por último, quiero compartirles este chart que es una de las herramientas que produce el World Energy Council, ¿no? Que se llama el Issues Monitor, ¿no? Todas estas herramientas, tanto el Trilema como el Issues Monitor, son herramientas gratis, son gratuitas, que el World Energy Council, vaya en su página de internet, los tiene publicados, tiene reportes muy buenos, etcétera, ¿no? Pero aquí me llama mucho la atención, son las cuestiones que están marcadas o los círculos que están marcados en naranja. Perdón, empiezo con los temas que están marcados en azul, ¿no? Que son los temas que mantienen o tienen a los líderes de las empresas trabajando en todos los días, ¿no? Todos los días trabajando en ellos, ¿no? Que es sin duda el mercado de capitales, lo que yo estaba comentando, de dónde voy a sacar el dinero para poder implementar esta política sustentable, ¿no? Eficiencia energética, que también quiero regresar a eficiencia energética y resaltar el rol importante o las cuestiones importantes que está haciendo México en ese aspecto, ¿no? Energías renovables, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que los líderes no están pensando en equidad, ¿no? En acceso a la energía, ¿no? Tal vez en hidrógeno, ¿no? Hidrógeno verde. Tal vez para el Issues Monitor de 2021 vamos a ver el hidrógeno verde más por acá, ¿no? Y estas cuestiones que están marcadas en amarillo son las cuestiones que mantienen a estos líderes pensando en las noches, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para, no trabajando, sino tratando de traer una solución? ¿Cómo le voy a poder hacer para entender lo que está pasando el US Policy, ¿no? Big Data, ¿no? Inteligencia artificial, commodity prices, economic growth. Pero sin duda alguna estamos viendo que los líderes de hoy en día están trabajando en eficiencia energética y energía renovable, lo cual es muy buena noticia, lo cual, de nueva cuenta, ¿no? Almacenamiento, ¿por dónde está? Tal vez en el siguiente año van a hablar de energías renovables y también van a estar tratando de solucionar costos de energía, de tecnologías de la integración. Por último, ahora sí, por último, estas son 3 tablas que les quiero compartir que hace German Watch, ¿no? Que son ciertas métricas para ver cómo estamos en la implementación del Acuerdo de París, ¿no? México por acá está a la mitad. Y de nueva cuenta es súper importante poner en contexto, ¿no? Es el tipo de economía en la que somos, ¿no? Estamos por arriba de emisión más bien por abajo, ¿no? O sea, Estados Unidos emite más CO2 que México, ¿no? Canadá, obviamente China, ¿no? Argentina, Australia, México está en el lugar 39. Energías renovables, que de nueva cuenta energías renovables no es lo mismo que las energías limpias, ¿no? México está en este lugar, no quiere decir que está en el lugar 51, está en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está por ahí del 15 en términos de los países de la G20, ¿no? Tal vez estará a 51 a nivel mundial. Pero por otra parte, ¿no? México es líder en términos de eficiencia energética, ¿no? En términos de los países de la G20, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Creo que aquí
Es importante que cada quien llegue a sus conclusiones. Estos foros están hechos para intercambiar ideas y dejar algunas ideas sobre la mesa, pero es importante que cada quien llegue a sus conclusiones, ¿no? Es posible que nos veamos como Alemania, China o Estados Unidos en términos del mix energético. Queremos vernos así, ¿no? Queremos certidumbre en la inversión, ¿no? Queremos cumplir con los umbrales establecidos en la ley del cambio climático, ¿no? Creo que la transición energética no es blanca ni negra, ¿no? Es un tema muy complejo que toca muchos intereses. Y lo principal es que necesitamos líderes, ¿no? Necesitamos líderes que entiendan las problemáticas de cada país y no nada más las problemáticas de cada país, pero también ponerlo en el contexto global, ¿no? Por otra parte, y he estado haciendo el énfasis de tiempo en tiempo, la reducción de los costos es vital, ¿no? Y principalmente ya vimos reducción de costos en PV y en eólica, pero principalmente en las tecnologías de la integración, como lo es hidrógeno verde, baterías de litio, CCS, etcétera, ¿no? En donde uno de los drivers más importantes que van a tener en la reducción de estos costos van a ser iniciativas como las de Amazon, ¿no? Como las de la iniciativa de las 241 empresas de RE100. Sin duda alguna va a ser un push muy importante en términos de la reducción de costos, ¿no? Pero por otra parte, en términos del país, ¿no? Creo que es importante trabajar mucho en reglamentación, ¿no? Para incentivar la inversión de estas energías de la integración, ¿no? Para tener más flexibilidad en los sistemas, ¿no? Y por otra parte, como bien decía, para regular dichas tecnologías de la integración. Con respecto al país, ¿no? Creo que es importante que nos enfoquemos en las soluciones del lado de la demanda, ¿no? Y no, este no es un problema solamente del país, sino también de las empresas. ¿Cuándo vas a cambiar tu demanda? ¿Vas a venir a cambiarla hasta que el país te lo requiera? ¿O lo vas a hacer porque tú estás acatando en tu empresa medidas de sostenibilidad, ¿no? Y también a grado gobierno, creo que es importante que termine. Tengo entendido que no se ha publicado el programa especial de transición energética. Entiendo que se iba a publicar en marzo 2020. Supongo que ahorita con el tema del COVID tienen temas más importantes que resolver. Pero esta trabaja de la mano con la estrategia que se publicó CENER en mayo 2020, ¿no? Échenle un vistazo a esa estrategia. Es interesante lo que se ve ahí. Y por otra parte, creo que es importante que el gobierno continúe, y esto no es una sugerencia ni nada por el estilo, pero se ve en otros países, con las cooperaciones internacionales, ¿no? Si no, no nos vamos a poder dar cuenta de lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal en otros países, ¿no? Tal vez nos ahorramos algo de dinero si seguimos con esas cooperaciones internacionales que bien existen, ¿no? Como por ejemplo con el gobierno de Francia, con el gobierno de Alemania. Entiendo que la investigación y el diálogo sigue muy activo, pero creo que es importante llevarlo al siguiente nivel, ¿no? En Chile, por ejemplo, están utilizando esa cooperación con Alemania, el GIS, para hacer estudios de hidrógeno verde, lo cual creo que es una herramienta que deberíamos de utilizar más y más, ¿no? Por último, y consistente con lo que he estado comentando, creo que quiero hacer un llamado a los jóvenes, ¿no? Para que se unan al debate. Bueno, aquí me había saltado alguna de las conclusiones, que en general esto engloba alguna de las cuestiones que estaba comentando en las conclusiones. Amazon, hidrógeno verde, integración regional es muy importante, ¿no? Implementación de environmental and social governance criteria, acatamiento de tratados internacionales, ¿no? Hidrógeno verde de nueva cuenta, cooperación entre privados y el gobierno. Carbon Capture and Storage, que es importantísimo. La iniciativa de hidrógeno verde de Uruguay. Y esto es interesante, ¿no? Que tal vez algunos estados están empezando a tener otra agenda energética, ¿no? De cambio climático y para tratar de taxar, ¿no?
la emisión de CO2, ¿no? Creo que debería haber un consenso nacional para ver por dónde vamos, ¿no? En donde intervienen no nada más los gobiernos estatales, el gobierno, el sector privado es muy importante. Pero regresando al llamado que quería hacer a los jóvenes, perdón por el paréntesis que hice, estaba saltando un par de diapositivas que eran importantes que las platicáramos. Quiero hacer un llamado importante a los jóvenes, ¿no? Que se unan y que lideren el debate para que se den una idea, ¿no? De la importancia de los jóvenes. En Apolo 11, ¿no? La media de los ingenieros que estaban diseñando el programa de Apolo 11 tenían 26, 27 años, ¿no? Imagínense si hoy en día consideran en el debate y dejan la intervención de gente joven, ¿no? Gente con ambición, gente que o está comparando ciertos, lo que está pasando a nivel global, ¿no? Y por otra parte, no nada más es de la gente joven, ¿no? También aquí la intervención de las mujeres en todas las soluciones de problemas globales, ¿no? Si las mujeres son las líderes que nos ayudaron a Angela Merkel, ahí está también la primera ministra de New Zealand, ¿no? Todas estas 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Que sin duda implementaron las políticas más importantes ante el COVID, ¿no? Entonces, creo que ahí está la fórmula, no dejemos a los jóvenes atrás y incluyendo sin duda alguna a las mujeres, ¿no? Hago un llamado último, síganos en Facebook, ¿no? En LinkedIn, el World Energy Council, el Consejo Mexicano, el capítulo del Consejo Mexicano también tiene una página en LinkedIn, Facebook, síganos por ahí, la página global del Consejo del World Energy Council, muy importante, utilicen sus estudios, ¿no? Como por ejemplo el Issues Monitoring, que era el que le estaba enseñando, el trilema, ¿no? Escenarios globales, estudios de innovación, resiliencia dinámica, estos son ciertos estudios que son gratis. Y en lo personal, síganme a mí, con todo gusto, intercambiamos algunas ideas por el LinkedIn. No soy activo en Twitter, entonces podemos entablar un diálogo por medio de LinkedIn y abro aquí el foro para preguntas. Estoy seguro que hay preguntas respetuosas, dinámicas, en la medida de lo posible tratar de quitar el componente político de la ecuación, ¿no? Creo que aquí ya estamos muy polarizados, tratemos de buscar soluciones y menos críticas y más soluciones, ¿no? Más críticas constructivas y tratemos de sumar, ¿no? En vez de restar. Sumando, multiplicando estamos sumando y dividiendo estamos restando, ¿no? Con eso los dejo. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Be Energy. Los invitamos a continuar escribiéndose. Tan solo manden su nombre, empresa y puesto, correo y perfil de LinkedIn a lvs@petroleoenergia.com. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Petróleo y Energía, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Y por supuesto, pues también agradeciendo a nuestro aliado estratégico Oil and Gas Alliance en acompañarnos en esta aventura. Y finalmente a nuestros orgullosos patrocinadores, la empresa Valero Energy, a Grupo Hosto y a MNJ Capital. Nos vemos en nuestra próxima conferencia de Be Energy.